estas horas empieza a decaer la atención, ¿no? Cuánta información, cuántas preguntas, cuántas cosas que reflexionar. Me toca a mí ahora presentar y coordinar esta mesa o este simposio. Le preguntaba yo a Jordi, ¿sabes lo que significa simposio? El origen de la palabra simposio. El origen de la palabra simposio, que viene del griego, significa compartir una mesa de comida con buen vino, con alegría. Fijaros lo que es un simposio. Y con intercambios, con experiencias. La palabra de las experiencias es la que recogemos. La palabra de las experiencias es la que recogemos aquí y este es el sentido que le queremos dar a la mesa. Le queremos dar este sentido de que sirva cada uno de los ponentes, pueda ejemplificar a partir de la experiencia de su entidad, del trabajo que realizan y que pueda compartir la experiencia y las reflexiones al respecto. Le voy a dar la palabra a la señora Pilar Núñez. Ella es trabajadora social y terapeuta familiar. Ha desarrollado su actividad en la Administración como trabajadora social en centros de protección a la infancia. Ha sido docente durante 15 años en la Escuela de Trabajo Social. Además, es docente y supervisora en diferentes espacios de formación y servicios. Actualmente es la coordinadora del área de conocimiento y desarrollo de proyectos en la entidad IN3 y, sobre todo, me gustaría destacar su experiencia en el ámbito de infancia y familia y la energía siempre y la pasión que transmite cuando explica las cosas. Gracias, Pilar. Muchas gracias también por invitarme a este congreso. Creo que estos congresos tienen la buena excusa, ¿no?, de poder sumar buena energía, de poder sumar muchas veces el entusiasmo que a veces el día a día, ¿no?, muchas veces nos hace que entre en crisis, ¿no?, y esto nos permite volver a ratificar y a confirmarnos que vale la pena lo que hacemos. Así que muchas gracias y también quiero destacar mi admiración por la generosidad de cada una de las familias acogedoras que con tanto valor dais ese paso hacia adelante y ese paso hacia el lado de un niño o de una niña para acompañarlo en su proceso vital, ¿no? Compartir con vosotros algunas reflexiones fruto de la experiencia de los equipos que yo lidero. Yo trabajo fundamentalmente en Cataluña, pero estoy conectada también con la Comunidad de Madrid y también en las Islas Baleares, y un poco compartir esa reflexión que en el día a día muchas veces nos hacemos y nos damos cuenta que nos falta tanto por aprender. En primer lugar, yo quería compartir con vosotros, ¿no?, desde dónde abordamos la complejidad de los acogimientos, ¿no?, y cómo influye desde dónde miramos y cómo miramos, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que si la realidad la miramos de una manera centrada en el niño, vamos a poder focalizar, ¿no?, muchas veces nuestro trabajo en el daño que ha conllevado el proceso vital de ese niño, que le ha llevado a una situación de desamparo y una situación de asumir la tutela. A veces, cuando ponemos la mirada en las familias, decimos las familias no las hemos formado suficiente, no están suficientemente preparadas. Cuando lo ponemos en los profesionales pensamos no estamos suficientemente preparados, no conocemos suficiente como las buenas herramientas y las buenas prácticas para acompañarnos, ¿no? Primero decir el valor que tiene esto, ¿no?, que os invito y nos invitamos, ¿no?, a hacer una mirada desde la complejidad, ¿no?, de la complejidad de los muchos actores que somos, ¿no? También quería hacer aquí una apreciación, y es que yo estos días pensaba, ¿no?, en las familias y en los acogimientos especializados, y yo pensaba, todos los acogimientos son especializados, ¿no? Todos los acogimientos tienen su particularidad, ¿no? El gran reto es poder encajar la mejor familia para ese niño y el niño adecuado para poderle ofrecer lo mejor de esa familia. Y ese es el reto que tenemos por delante los equipos de profesionales, ¿no? De ahí esta reflexión con esta frase que no es mía, que es de Heisenberg, que dice: la realidad objetiva se ha evaporado
y lo que nosotros observamos no es la naturaleza en sí, que no existe, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación, ¿no? En la medida que nos hacemos preguntas, en la medida que nos invitamos a abrir nuestras miradas, ¿no?, nos permite seguramente encontrar y descubrir buenas y nuevas respuestas para una realidad que muchas veces nos abruma y es lo suficientemente compleja, ¿no? Necesitamos, ante todo, preguntarnos hacia dónde tendemos a poner nuestras miradas, ¿no? En la capacidad de las familias que validamos. Muchas veces nosotros ponemos el énfasis en decir, bueno, quizás esta familia no estaba preparada para asumir esta realidad, esta complejidad, este niño, estos hermanos, etcétera. En las circunstancias especiales de los niños y las niñas acogidos, en el dolor o en el daño que arrastran estos niños, en los programas de formación que no son suficientemente potentes o no están ofrecidos en el momento adecuado, en la selección de las familias, en nuestros criterios de selección, en la formación de nuestros equipos, que muchas veces nos damos cuenta pues, que no tienen suficientes herramientas como para tomar la realidad con la que se encuentra, en la red de soporte, en la comunidad que todavía no entiende y mira con admiración pero con extrañeza esa realidad que conlleva el acogimiento familiar. Preocupados desde hace tiempo en nuestra entidad, hemos empezado un camino de investigación de la mano de las doctoras Nuria Fuentes y Carmen Montserrat y queremos hacer también nosotros queremos mirar y mirarnos qué pasa con nuestras rupturas en las familias, no para quedarnos ahí con la idea del fracaso, de lo que nos lleva a fracasar, sino con la idea de qué hemos de mejorar, qué nuevas indicaciones o qué nuevas herramientas o qué nuevas propuestas de relación podemos ofrecer. Y ahí, en un primer volcaje de datos, nos dábamos cuenta, y viene al hilo de lo que os decía de las miradas, que hemos sacado una primera realidad que nos ha sorprendido, ¿no? Y veíamos que cuando analizábamos las rupturas familiares, que no necesariamente han de ser fracasos, porque yo pienso que muchas veces las rupturas tienen que ver con necesidades vitales de esa familia y a veces puede ser una oportunidad para volver a reencontrarse o para poder resolver una determinada situación de conflicto. Y nos preguntábamos, ¿no?, ¿por qué en los acogimientos de familia extensa los profesionales poníamos más la mirada en la funcionalidad de la familia cuando había una ruptura? Y decíamos, esta familia no ha funcionado lo suficientemente bien. En cambio, cuando analizábamos los acogimientos en familia ajena, nuestra mirada tendía a deslizarse, y así nos lo decían esos primeros datos, hacia las conductas de los niños y las niñas acogidos, que eran lo suficientemente sintomáticas como para que no se pudieran dar respuesta y hacer frente en la realidad de una familia acogedora. Todos somos protagonistas del acogimiento, ¿no? Todos somos actores. Perdón, se ha borrado el dibujo, no sé qué ha pasado, pero aquí estaba la comunidad, las familias, los niños, las personas, y todos tenemos que interrelacionarnos en esa complejidad de tirar hacia adelante ese niño y, por ende, ¿no?, esa familia que es motor de la ciudadanía en la que estamos conviviendo, para encontrar pues, las mejores soluciones y las mejores respuestas. ¿Qué necesidades especiales tenemos versus al acogimiento de especial dificultad? A mí me gusta mucho la idea de que en un proceso de una familia acogedora, en el proceso de un proceso vital de un niño o una niña acogida, nos encontramos con momentos en el que va a ser una familia que va a necesitar un reconocimiento de ser un acogimiento especial. Y habrá otras etapas en ese ciclo vital que no va a ser mirada así. Por lo tanto, a mí me gustaría que nos interrogáramos ante la posibilidad de no categorizar previamente, ¿no? La realidad nos demuestra que muchos niños que llegan con un daño profundo al acogimiento familiar, ese dolor se gestiona de manera que esa familia puede funcionar con los recursos a medida de esa situación, pero que no requieren de una especial intensidad o especial especialización. En cambio, niños que han entrado en una familia acogedora con un daño que parecía que estaba siendo sobrellevado de una manera oportuna, sobrevienen diferentes situaciones y resonancias en ese niño y en la gestión de la dinámica de esa familia, que hace que esa familia en ese momento necesite de una especial intensidad en prestación económica, en prestaciones de servicios, etcétera. Por lo tanto, a mí me gustaría hablar de estructuras más flexibles,
de estructuras donde los profesionales, las familias y los niños pudiéramos mirarnos y poder saber y diagnosticar qué necesidad tenemos en ese momento y cuáles serían las mejores respuestas para esa situación y ese momento, ¿no? Redundo en lo que ha dicho antes algún otro compañero, que las necesidades básicas de los niños y de las niñas acogidas no difieren de los niños y las niñas que crecen en familias biológicas, ¿no? Todo acogimiento sabemos que parte de una vivencia traumática, que es el abandono, la separación, con lo que conlleva la elaboración de los duelos, la elaboración de las pérdidas. Todos tenemos experiencias de pérdidas, sabemos lo que conlleva, pues con una situación emocional donde no se han asentado un equilibrio emocional adecuado, las pérdidas y las situaciones de duelo son especialmente vividas de forma traumática y con pánico en estos niños y en estas niñas, ¿no? O lo que ha comportado vivir situaciones de maltrato o de negligencia. Todo proceso de vinculación, cuando los lazos afectivos primarios han sido dañados, sabemos que son lentos, laboriosos y complejos, ¿no? Una vez escuché a un profesor que decía cuánto tiempo se tarda en que un niño sea dañado profundamente, ¿no? Y cuántos años hasta que llega muchas veces al sistema de protección infantil, y pretendemos solucionarlo en un año de trabajo o en 6 meses de trabajo, ¿no? Los procesos de daño son largos, sabemos que sostenidos por estos niños y estas niñas en el tiempo con mucha intensidad, y tenemos que tener en cuenta que la resolución de estas situaciones traumáticas y las evoluciones van a necesitar también de un tiempo y que van a ser laboriosas y lentas, ¿no? Todo desarrollo emocional que se realiza a través de nuevos vínculos sustitutorios tienen derecho a la doble crisis, ¿no? La propia evolutiva de cada etapa vital de ese niño y la que emerge del propio trauma, ¿no? La que va a significar conectar, ¿no? Con el pasar de una etapa a otra, conectar con las inseguridades, los miedos, la falta de confianza en sí mismos, en sí mismas, etcétera. Por último, la dificultad está asociada al daño emocional y al desarrollo de las capacidades cognitivas, ¿no? Son niños que vamos a saber que aprenden muchas veces de una manera más lenta, menos equilibrada, ¿no? Son muy rápidos en unas cosas y más lentos en otras, y de ahí no solo la familia acogedora tiene que sostener esa realidad, sino también nuestras escuelas, nuestra comunidad, nuestros centros de tiempo libre, etcétera, ¿no? Hemos de hacer de las familias acogedoras una cultura de esas dinámicas familiares que comportan una mirada, ¿no? De toda la ciudadanía y de todos los agentes y actores que tengan esa mirada particular y especial para esos niños y para esas familias. Las familias responden a múltiples necesidades que cambian todo el tiempo. Deben adaptarse teniendo plasticidad estructural, ¿no? Vosotras estáis invitadas permanentemente a un doble esfuerzo que hacemos las familias también que tenemos hijos biológicos, ¿no? Lo que comporta hablarle o pedirle o exigirle a un niño de 3 años, lo que comporta hablarle, pedirle y exigirle a un chico o una chica de 14, 18 o, como es mi caso, de 30, que va a cumplir mi hijo mayor esta semana. Es decir, hemos de hacer adaptaciones, nuestros lenguajes, nuestra forma de hacer, de relacionarnos, cambia, pero en el caso de los niños y de las familias acogidas hay que hacer un doble esfuerzo, porque hay una base que está frágil, hay una base que no está dotada de los elementos de seguridad y de resiliencia adecuados para hacer frente a esas transiciones de una manera cómoda, ¿no? Y asentarse de una manera fácil. Todas las familias necesitamos ser resilientes para hacer frente a los embistes que nos da la vida, ¿no? A todas las situaciones inesperadas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las familias acogedoras tenéis que tener el valor, la valentía y, además, yo creo, la honradez de pedir la ayuda cuando se necesite. Y eso no está conectado con el fracaso o con la incapacidad, sino está conectado con la necesidad de apoyo y de acompañamiento. Por último, la resiliencia sustentada en creencias esperanzadoras, en pautas de relación que han de ser flexibles, que han de ser abiertas. Lo que nos vale muchas veces para uno de nuestros hijos no nos vale para el otro. Los tiempos son diferentes, las palabras son diferentes, la manera de gestionar el enfado es diferente, la manera de calmar una pataleta es diferente, pero sobre todo claras, unas relaciones claras, transparentes, abiertas, que las podamos explicar el sentido que tienen, ¿no? Y un modelo de comunicación que sea la expresión de esas emociones, que esté basado en la escucha y en el diálogo, ¿no?
Nuestro trabajo muchas veces los profesionales es acompañaros descodificando las conductas de los niños, ¿no? Muchas veces estas conductas que son tiros a diana, ¿no?, de provocaciones, de descalificaciones, a veces están reclamando, vosotros sabéis mejor que nadie, cariño, atención, confianza en sí mismos, que le devolvamos seguridad, etcétera, ¿no? Es verdad que nuestra tarea y nuestro trabajo muchas veces es acompañaros en esa descodificación de la lectura de las conductas y poder ofrecer relaciones alternativas que les permitan tener experiencias diferentes. Para que una función parental de una familia sea posible, son necesarios los aportes y el apoyo social de toda la comunidad, ¿no?, que ayude a comprender las dificultades de las madres y de los padres en general y en particular de aquellos que, por su falta de recursos y competencias, dañan a sus hijos, ¿no? Tenemos conviviendo en nuestra sociedad las familias acogedoras, las familias curativas del daño de esos niños, pero tenemos también en esa sociedad las familias que han causado daño, ¿no? Y que tenemos que construir relatos que no sean criminalizadores, que sean explicativos, que permitan a los niños y a las niñas crecer con historias de reparación, con historias de discernir lo que es correcto de lo que no es correcto, pero historias que no los confronten y no los cuestionen en su identidad y en su ADN. Ellos forman parte también de esa historia de dolor, de ese daño con el cual han vivido. Por lo tanto, debemos ser la sociedad, la comunidad, la que os devolvamos historias donde se puedan reconciliar, ¿no?, donde no tengamos comentarios, explicaciones que criminalicen y que de alguna manera categoricen a las personas y a las familias. Porque esos niños tienen que crecer en convivencia integrando esos dos mundos. Que comprenda que los procesos de crisis y cambio de los acogimientos son más largos y más costosos, ¿no? Son procesos muy largos, procesos que a lo mejor necesitan de espacios de respiro, necesitan de espacios de apoyo, yo creo que tenemos que ser ingeniosos y innovadores en prácticas, ¿no?, como las familias de respiro, los espacios de trabajo grupal, los acontecimientos como este que estáis liderando, las situaciones de descanso para poder resolver un conflicto, y eso no pasa por no vuelvo a ver a este niño, no vuelvo a ver a esta niña, sino de poder construir y recuperar la relación en la que pueda quedar del conflicto que ha surgido y que no se pudo resolver, etcétera. Que dé soporte desde la disponibilidad y la flexibilidad en los momentos de cambio, ¿no? Los profesionales hemos de tener protocolos, hemos de tener metodología, hemos de tener instrucciones, pero hemos de saber adaptarnos a vuestras necesidades, ¿no? Coger el teléfono también a partir de las 6 de la tarde, estar disponible en un caso de emergencia en un fin de semana, tenemos que estar disponibles a poner intensidad con una familia en un momento de crisis, tenemos que poder separarnos en familias que necesitan caminar por ellas mismas, y este baile y esta danza la hemos de hacer entre todos. Vosotros sois colaboradores de los profesionales del acogimiento familiar para que ese niño vaya bien. No sois las personas que atendemos, sino sois colaboradores, cuidadores en el sentido amplio de la palabra para poder favorecer que ese niño vaya hacia adelante. Para abordar los acogimientos de especial dificultad necesitamos políticas de ayuda a las familias para que puedan ofrecer disponibilidad y flexibilidad que requieren las circunstancias. En un momento habría de haber políticas donde uno de los padres acogedores podría decir: tengo que pedir un permiso en su sueldo, una excedencia, esto requiere de una intensidad. Tendríamos que tener políticas adaptadas que nos permitieran ajustarnos a esos procesos vitales y no al revés. Equipos suficientemente dotados para responder desde la profesionalidad, la disponibilidad y la flexibilidad que requieren las circunstancias. Por lo tanto, horarios más flexibles, más abiertos, menos ratios de familias a atender por profesional, seguramente también más formaciones diferentes en los equipos, etcétera. Recursos en la red social, en la salud y en la educativa que respondan también desde la disponibilidad y la flexibilidad, no desde el etiquetaje. Y abordar el acompañamiento y la intervención desde el trabajo en red, ¿no? Hemos de continuar en ese gran reto que es el trabajar
en red, es decir, trabajando no de una manera sesgada, compartimentada, sino trabajando en relaciones de colaboración a favor del otro, a favor, en realidad, de todos los niños y las niñas que hoy son nuestro presente y que merecen todo nuestro respeto. Muchas gracias. Estábamos discutiendo un poco el orden de la mesa. Ahora, gracias, Pilar. Voy a pasar la palabra al señor Walter Martín, coordinador terapéutico de la Asociación SUMA de Canarias. Él es psicólogo y la asociación está exclusivamente dedicada, bueno, la asociación lleva lo que serían los acogimientos especializados de allí de las islas. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a todas las familias acogentes, pues bueno, su labor. Agradecer a los organizadores del Congreso, a mis compañeros y a todas las entidades que un poco seguimos empujando esta modalidad de protección, porque creo que es algo que debería estar más avanzado, pero bueno, que estamos logrando cambiar esto. Yo voy a hablar desde la experiencia, desde lo que nosotros hacemos en Canarias. Voy a contarles quiénes somos, quién es SUMA, de dónde viene y cómo hemos entendido nosotros el acogimiento especializado. Porque solo nos dedicamos a acogimiento especializado, desde la formación, valoración inicial y apoyo e intervención con acogentes especializados. Bueno, voy a ver si... Bueno, SUMA parte de un equipo anterior de profesionales que nos dedicamos a la intervención en trastorno conductual grave, desde un planteamiento muy similar a lo que se ha hablado hoy. Y ahora mismo SUMA lleva dos programas, un programa de protección, que es el que estamos hablando, del acogimiento especializado, donde hacemos desde la sensibilización y captación de familias hasta la intervención con los acogimientos especializados. Perdonen si me tiembla un poco la voz, pero bueno, es un poco complicado en este tiempo explicar todo lo que hacemos. Paralelamente tenemos un programa de prevención, que es un programa de intervención también en riesgo, digamos, en riesgo especial, en riesgo con menores con alguna discapacidad o enfermedad mental, y el cual combinamos con el programa de acogimiento. Les invito a ver una presentación que hay más tarde sobre lo que hacemos. Bueno, ¿cómo surge el trabajo de SUMA? Digamos, surge cuando el acogimiento especializado todavía no está implantado en Canarias o no implantado de una forma efectiva, y surge pues precisamente por la situación de crisis que vivían algunos acogimientos en familia ajena. Digamos, lo que se ha hablado aquí durante estos 2 días, qué pasa cuando una familia ajena tiene un menor que tiene unas necesidades que al final ponen en crisis la convivencia. Pues bueno, surge una solución junto con los equipos técnicos de bueno, hacer una intervención más allá de la intervención, digamos, en familia ajena, con unos equipos especializados. Y ahí se empieza a plantear conjuntamente la necesidad de abordar estos niños que tienen unas dificultades especiales, pues bueno, ¿qué podíamos hacer? Y se implanta el acogimiento especializado. Con otro objetivo, con el objetivo de preservar los procesos de acogimiento. Sí es verdad que los resultados han sido bastante buenos. Vamos a ver, ¿qué hacemos nosotros en acogimiento especializado? Pues bueno, lo que les decía, en estos 3 años que llevamos el programa nos hemos dado cuenta que el perfil de familias que tenemos que buscar dentro de este programa son familias con un perfil concreto. Se ha hablado y hay un poco, digamos, de polémica en, bueno,
qué son necesidades especiales, qué no son necesidades especiales. Todos los acogimientos tienen necesidades especiales, pero entendemos que el acogimiento especializado está destinado a aquellos niños que van un paso más allá. Digamos que, pues bueno, tienen una discapacidad, tienen una patología que va a obligar a esa familia a dar un plus por encima de lo normal. Les voy a poner un ejemplo porque creo que esto se entiende un poco mejor. Pues un niño, como tenemos en el programa, con una patología médica, tenemos una fibrosis quística concretamente, que obliga a los acogentes cada 3 horas tener que aplicarle un nebulizador, darle una serie de masajes, lo cual obliga a que toda su rutina esté orientada al cuidado de ese bebé. Evidentemente, digamos, el que la familia tenga unos conocimientos sanitarios va a ayudar a que este cambio de vida sea más efectivo. Lo digo porque a veces entender especializado cuesta, ¿no? Lo mismo, formación de los candidatos. Una de las cosas que hemos digamos, cambiado en estos 3 años, ayer lo presentábamos en un póster, nosotros entendemos el acogimiento, cuando digo el acogimiento, el proyecto de acogimiento como un proceso evolutivo. Digamos, no tenemos todas las respuestas, tenemos que ir cambiando y tenemos que ser flexibles a las demandas de los niños, a las demandas de los acogentes y a los cambios pues, legislativos, sociales, etcétera. Voy a ponerles brevemente el póster que pusimos ayer, el cual les invito a ver ahí que está puesto. ¿Qué hacemos en acogimiento? Pues cada vez tendemos más a personalizar las formaciones y a flexibilizar las formaciones de cara a que ya orientemos desde la formación a los acogentes, a los perfiles que, digamos, se están demandando en el acogimiento especializado. Eso nos permite también ajustar las expectativas de los acogentes desde el minuto 1 hacia los perfiles de niños. Por otra cosa, dentro de los procesos formativos también nos dábamos cuenta de que a veces las limitaciones pues, espaciales, pues, territoriales, de disponibilidad, etcétera, hacía que muchas personas que se interesaban en el proceso de acogimiento pues no pudieran acceder a la formación o tardaban tiempo en acceder a la formación y eso pues limitaba el número de candidatos a acoger. Como de todos es sabido, uno de los grandes problemas que tiene el programa de acogimiento es el tener una bolsa de acogentes lo suficientemente amplia para poder sacar al mayor número de niños posible. Bueno, eso hizo que dentro de la formación nos planteáramos la introducción de nuevas tecnologías, que también se ha hablado aquí, contenidos teóricos y comunicación con los acogentes a través de una plataforma multimedia, con lo cual nos centrábamos en las sesiones presenciales, básicamente en sesiones más vivenciales y más experienciales. Con lo que esas sesiones nos servían también como parte del proceso de valoración de la familia, ¿vale? No sé si se está entendiendo bien, pero bueno, lo que me gustaría que entendieran es que el proceso de formación está dentro del proceso de valoración de la familia, ¿vale? Es un proceso que desde nuestro punto de vista, nosotros lo llevamos más a casi una tutorización de los acogentes o de las personas interesadas, orientándolas hacia los perfiles de forma concreta. Y una de las cosas que hemos implantado, digamos por último, es un sistema de videoconferencia presencial que nos permite hacer formaciones en regiones, digamos, más alejadas, de forma que las personas pueden tener un contacto mucho más directo con los procesos de formación en acogimiento. Bueno, vuelvo atrás. Lo que les decía, orientación y evaluación inicial de las familias es eso, ir tutorizando a las familias desde el minuto 1, orientándolas, casi llevándolas de la mano en el proceso formativo para ajustar las expectativas de los niños vamos, que quieren acoger.
Intervención, acompañamiento de intervención en todos los actores, es que nosotros no entendemos, antes hablaba un compañero de la intervención sistémica y especializada. Muy bien, nosotros no entendemos la intervención fuera de ahí. Entendemos que dentro del acogimiento tenemos que apoyar, intervenir e incluso educar en acogimiento, no solo a la familia acogente, sino al colegio, al centro de salud, etcétera. Para eso nuestro equipo, pues bueno, es bastante diverso. Les intentaré explicar un poco quiénes somos. Y bueno, lo que les decía, formación continua a los acogentes, lo mismo. Digamos, el tutorizar o el acompañar a los acogentes no acaba cuando se le asigna a un niño, sino desde la asignación intentamos acompañarlos para formarlos en alguna característica especial que pueda tener el menor acogido. Y apoyarlo durante el resto del acogimiento. Y bueno, las cifras actualmente trabajamos con 41 casos, con expectativas de seguir creciendo. Realmente, como de todos he sabido, el problema que tenemos aquí es seguir consiguiendo familias, digamos, con esas, digamos, características especiales también que nos ayuden a sacar niños de los centros, ¿no? Bueno, ¿cómo entendemos a las familias? Pues un poco lo que intentamos reflejar aquí es eso, como elementos cambiantes. Está claro que un acogimiento o una intervención en acogimiento no va a acabar nunca cuando el niño está en la familia, sino la familia va evolucionando, el niño va evolucionando, la familia de origen también va evolucionando y bueno, entendemos que todo es al final un constructo que tiene que ir pues caminando conjuntamente. Para esto, los servicios de apoyo, que es, digamos, nuestra labor. Nosotros entendemos los servicios de apoyo como adaptativos, ¿vale? ¿Qué quiere decir adaptativos? Nosotros tenemos un equipo que, bueno, se ha hablado mucho del amor de la pasión y de todo, ¿no?, de las características de la familia acogente. Nuestro equipo, creo que los que trabajamos en esto también tenemos un plus, creo que tenemos unas características que nos hacen, que nos encanta este trabajo y por eso tenemos que hacer esfuerzos para adaptarnos a la realidad que va cambiando. Completos. La experiencia nos dijo también, nos ha dicho durante mucho tiempo que necesitamos bastantes perfiles. Cuando digo bastantes perfiles es, pues en los equipos de intervención nosotros tenemos figura sanitaria, tenemos un compañero que es enfermero, tenemos psiquiatras, tenemos trabajadores sociales, educadores, pedagogos, etcétera, porque entendemos que por más que pueda haber un equipo principal que haga los apoyos, sí que la familia puede necesitar cualquier tipo de ayuda en cualquier momento. Por eso un poco la tercera característica es la accesibilidad. Entendemos que las familias no tienen horarios, entendemos que los equipos tampoco tienen que tener horarios, ¿vale? Cuando digo no tener horarios, no piensen que nosotros esclavizamos a la gente, ¿vale? Tenemos un horario, pero sí que lo que les decía de las características que tiene que tener pues las personas que trabajamos en esto, pues entendemos que tienes que tener esa disponibilidad, ¿vale? Y bueno, hasta la fecha creo que se combina bien, porque también se ha hablado de algunos procesos de relación, las familias a la hora de relacionarse con nosotros entienden que también nosotros tenemos una familia y que, bueno, saben que si te van a molestar, te van a molestar por una necesidad real, ¿vale? Entonces, partiendo de esa realidad, entendemos, bueno, hasta la fecha, en 3 años, ha sido bastante satisfactoria. Cuando hablo de disponibilidad y hablo de importancia de los servicios de apoyo, me acabo de dar cuenta que no expliqué que los servicios de apoyo son para la familia acogente y para la familia de origen, para la familia biológica, ¿vale? Los cuales también acuden a nosotros pues, ante cualquier circunstancia. Bueno, esto era algo que quería reflejar, porque sí es verdad que en nuestro entender está que para tener buenos servicios de apoyo también tenemos que cuidar los servicios de apoyo. Para que los servicios de apoyo puedan cuidar bien a las familias, tienen que estar bien cuidados.
y a veces esto es un tema que no se trata mucho, ¿no? Que entendemos que, bueno, los servicios de apoyo están ahí para apoyar y, bueno, cuando hay un fracaso en un acogimiento, por ponerles un ejemplo, los servicios de apoyo también pasan un duelo, es un fracaso también para los servicios de apoyo, que tenemos que seguir interviniendo con todas las partes. Tenemos que seguir interviniendo con el niño, tenemos que seguir interviniendo con la familia acogente y con la familia de origen. Siempre desde un punto de vista positivo, también quiero que lo entiendan, siempre con la mirada puesta de que esto no es el fin, es un tropiezo y se sigue. También no se olviden que los servicios de apoyo tenemos conflictos con todas las partes también, ¿vale? Conflictos con las familias de acogida, conflictos con la familia de origen, conflictos a veces con los niños y que también tenemos que gestionarnos, ¿no? También tenemos que aprender a manejar esa frustración. Supervisión y coordinación periódica de los casos, porque es verdad que, como siempre, tenemos bastantes casos. A veces se pierde la visión cuando estás muy metido en un caso y necesitas que alguien te refresque. Y trabajo personal, ¿vale? Trabajo personal es porque también este trabajo te cambia y te va cambiando y necesitas ir también aprendiendo a conocerte. No solo nosotros apoyamos a las familias nos apoyan. Y vuelvo a insistir que cuando hablo de familia, hablo de todas las familias, de origen, acogente y la nuestra propia. Entonces, el trabajo personal en el que nosotros insistimos mucho con nuestros equipos es ese proceso de cuestionamiento, de aceptación de este trabajo, ¿vale? Sí, acabo antes. Bueno, ¿a dónde queremos dirigirnos o dónde vamos caminando? Como todos los equipos de apoyo, se trabaja codo con la Administración, con los servicios públicos. Nosotros, concretamente, es el Gobierno de Canarias. Y en ese proceso de cuestionamiento continuo que llevamos, en ese proceso evolutivo de los procesos de formación, en ese proceso evolutivo de ver qué criterios son los adecuados para las familias, para valorar si una familia es idónea o no, para ver qué características de un niño pueden hacer que necesite unas cosas u otras, pues trabajamos codo a codo con ellos en definir pues qué criterios tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y ese trabajo, bueno, intentamos que sea bastante continuo. De hecho, estamos ahora mismo en un proceso de redefinición de todo esto. Lo mismo, se ha dicho aquí en algún momento que donde este programa siempre está falto es en acogente. Por eso insistimos en utilizar cualquier medio para captar. Concretamente, nosotros nos encargamos del programa de acogimiento especializado, pues ver qué sectores de la población, colegios profesionales, educación, protección de menores, tenemos que incidir y hacer campañas orientadas para ver si de esos ámbitos podemos obtener más acogentes, más allá de campañas genéricas en los medios de comunicación. Utilizar las redes sociales, aquí lo hablaron ayer varias veces, pues sí, es un medio barato que tiene una amplia difusión y que hace que mucha gente se entere. Formación y reciclaje continuo de los profesionales. Esto es básico, porque la realidad cambia, las necesidades cambian y tenemos que cambiar las respuestas. Si no, vamos a dar respuestas que no son adecuadas. Y bueno, ¿qué perfiles ahora mismo son los que más, digamos, nos duelen como entidad y dónde estamos orientando los esfuerzos? Pues supongo que como todos los organismos, a los perfiles de larga estancia en centros de protección y los perfiles con alguna necesidad especial, ¿vale? Porque son perfiles que tienen pues una dificultad para salir mucho mayor que los niños del sistema. Y bueno, creo que con esto acabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Walter. Ahora pasaremos a la última comunicación de la mesa. El señor Jordi Ripoll. Él es diplomado en Educación Infantil y Primaria. Es licenciado también en Ciencias de la Educación. Es habilitado por el Colegio Profesional de Educación Social. Es máster en Ética Aplicada en la Intervención Social y Psicoeducativa. Tiene una larga experiencia en acogimiento residencial, 13 años, y desde el 2001 es el responsable del Servicio de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Barcelona. Además, es el coordinador de la Comisión de Acogimiento Familiar de la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia y miembro de la Comisión de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Española. Paso la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y muchas gracias a la organización por la invitación a este congreso y a Nuria por arriesgarse a contar con mi perspectiva en esta mesa. Quiero decir que lamento no haber podido ni ayer ni mañana participar en este congreso como me gustaría y como hubiera deseado y como debería, porque nos coincide lamentablemente aquí en Madrid también con unas jornadas con compañeras y compañeros de la red territorial de acogimiento familiar en España, precisamente sobre la formación de familias acogedoras. Y me pareció que no podía faltar, tuve que escoger. Dicho esto, yo la verdad es que no estoy... Bueno, tengo que decirles que no tengo una presentación, con lo cual debo pedirles que no se cansen con la palabra. Espero que a estas horas ya, con la hora que es, no les canse. La verdad que es que tampoco estoy muy seguro de aportar alguna idea que no se haya dicho, que no haya salido en estos espacios anteriores, o por lo menos que ustedes no conozcan. No estoy muy seguro. Si puedo, hace un rato salía el tema de que no se conocen datos, ¿no? Yo me sumo también a esta reclamación de poder conocer de una forma más sistemática, más precisa y más fácil tener acceso a los datos en general de infancia, también de otros temas, pero en general de infancia y mucho más en temas de protección, porque los que trabajamos en el día a día, como ustedes, tenemos la sensación que damos palos al agua muchas veces, es decir, que vamos por caminos que no sabemos si realmente son los adecuados o si quizá alguien ya los ha trabajado antes, ¿no? Entonces, yo los datos que conozco voy a compartirlos, ¿no? Por lo menos los que conozco, y así también sitúo un poco el contexto de dónde vengo y desde dónde yo voy a plantear mis reflexiones, que no sé si voy a cerrar muchas respuestas, intento por lo menos abrir algunas preguntas más de las que ya se han hecho, o por lo menos introducir algún matiz. Los datos que yo conozco y que puedo compartir es que yo vengo de Cataluña, donde hay una población de niños y niñas de cerca de 1.400.000. De esta población infantil, 14.000 tienen un expediente abierto de protección, es decir, están en estudio o están en situación de cercanos o ya en tutela. De estos 14, 7.000 son los que tienen una medida de protección ya determinada. Esto representa una tasa del 5,1 por 1000 de la población, que yo creo que es muy baja porque hoy en el almuerzo lo comentábamos con una persona de Cuenca que comentaba que quizá cuanto más se tutela, yo entiendo que esto significa también cuanto antes empezamos a trabajar, más fácil es el posible retorno, ¿no? De estas medidas de protección que en Cataluña afectan a estos 7.000 niños, el 45% están en medio residencial, a pesar de lo que digan las leyes, las españolas y las catalanas. El 33% aproximado están en familia extensa y solo un 13% están en acogimiento familiar en familia ajena, lo que significa aproximadamente unos 920 niños, 923 hace pocos días. Lo que no tengo, y me duele no tenerlo, es
por ejemplo, la cifra de retornos que se producen desde el acogimiento en familia ajena hacia la propia familia, la nuclear o la extensa. Yo no tengo las cifras ni he sido capaz de encontrarlas, por lo menos en el ámbito catalán. Y esto yo creo que es una de las reclamaciones en la que me gustaría insistir. Me parece también un dato relevante que en general creo que son, tanto en Cataluña como en España, si quieren ustedes, Cataluña dentro de España, no quiero ser grosero, es que con el 155 uno no sabe a veces qué podemos decir y qué no podemos decir, ya me disculparán. Lo que me parece interesante, si no preocupante, es que nuestras políticas de protección a las familias con hijos en general están por debajo de la mitad de la Unión Europea de los 15, sobre los 250 en relación a los 550. Con lo cual, yo creo que eso ya nos da alguna pista. Pero como yo no soy ni experto ni es mi tema, yo voy a lo mío. Y a mí me gustaba empezar recordando algo que yo creo que todos aquí compartimos, aunque yo creo que la realidad de las políticas, la implementación y los presupuestos y algunos intereses, no sé de dónde, me parece que lo desmientan. Y es que el acogimiento familiar está reconocido universalmente, y digo universalmente en el sentido de la Convención, como una de las formas alternativas de cuidado mejor adaptadas o más adecuadas a la mayoría de las problemáticas de los niños y niñas que sufren grandes carencias, abusos, disfunciones parentales graves, desamparo, etc. Pero también es cierto que es una de las prácticas, yo creo que ya hace horas que lo oímos, una de las prácticas más complejas si tenemos en cuenta los vínculos a los que hay que atender y los vínculos que se van a crear. Una atención, un cuidado, en catalán decimos la cura, parecido al care, al les soins en francés, una atención, un cuidado que debe de tener ese carácter social por la protección y ese carácter terapéutico por la reparación. Miriam David, que seguramente ustedes conocen, solía definir el acogimiento familiar como el encuentro de un niño que ha sufrido experiencias traumáticas con una familia que a menudo considera que con la ilusión y la buena voluntad va a conseguir que ese niño tire hacia adelante. Ella añadía que la cuestión, el reto, era, y aquí es donde entramos, yo creo, los profesionales, el reto era conseguir para que esa experiencia no fuera destructiva ni para el niño ni para la familia y convertir la ilusión y la voluntad de la familia en algo realmente terapéutico. Yo no puedo estar más de acuerdo en esta definición. Pero esta práctica requiere entonces la presencia de una ética fundada en lo relacional. Si quieren ustedes, una ética de la hospitalidad y que tenga una gran coherencia entre sus agentes. Como saben, las cuestiones complejas no aguantan posiciones simples. No he podido, intentaba no tener que hablar del acogimiento profesional, pero a raíz de las provocaciones que entiendo que Nuria, con su saber académico, que yo agradezco porque los profesionales necesitamos también esa sistematización y agradecemos, yo creo, por lo menos en mi caso, la posibilidad de llevar a la academia también el conocimiento que nos llega de las familias y de los que estamos en ese entorno tan cercano en el acogimiento familiar. Por lo tanto, quería hacer alguna reflexión en ese sentido, empezando por el acogimiento profesional, en tanto que se le contempla a veces como la forma, de alguna manera, de dar acceso al acogimiento a esos niños y niñas con necesidades especiales. Pero yo me pregunto, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un profesional que tiene su formación, como planteaba Nuria en esa dualidad, de un profesional que tiene su formación, que es psicólogo, maestro, enfermero, doctora, educadora social, que se va a poner a acoger? Es decir, ¿se trata de hacer de un profesional de un determinado ámbito una persona o familia acogedora? Este fue el arranque del modelo
que antes Núria ha hecho mención de las unidades convivenciales de acción educativa en Cataluña, también creo en otros territorios, aunque no con este nombre, de esta exigencia de formación previa para poder ejercer de acogedor. Me parece que en Alemania también lo intentaron en un tiempo y después volvieron diciendo, bueno, quizá tampoco ese es el camino. En este caso, si planteamos el acogimiento profesional desde esta perspectiva de un profesional previo que tiene esta formación académica en esos ámbitos, que va a ser persona acogedora, me salen algunas preguntas que no son nuevas. ¿Existe entonces una suficiente motivación, disponibilidad y capacidad de integración familiar? ¿Tiene consecuencias la renuncia a una carrera profesional, por lo que tiene de entorno laboral, reconocimiento, posición social? ¿Qué papel está dispuesto a jugar este profesional, que ya lo era, en el encuadre del sistema de protección? ¿Va a sentirse equiparado con otros profesionales? ¿Cuál va a ser la aceptación de alguna mirada externa? ¿Cuál es su capacidad de autoanálisis intrafamiliar? O bien, cuando hablamos de acogimiento profesional, hablamos de una persona que quiere acoger y que se forma para ello haciendo de eso un oficio. Tal como lo explicaba Núria, quizá es el modelo francés, con esa formación que tienen estructuradas de unas 240 horas desde el año 2005. Es decir, hacemos de un acogedor o acogedora un profesional del acogimiento. Acreditamos un dispositivo de atención, de cuidado a estos niños. Para acogimientos generales, ordinarios que llamaríamos, no necesariamente de necesidades especiales. En este caso, ¿es compatible el encuadre profesional con las exigencias del ejercicio de la parentalidad? ¿Tiene consecuencias? La exigencia del estatus profesional, que significa, como nos enseñaba Núria, por ejemplo, en el modelo francés, vacaciones, salario, un sindicato que las defiende, días de permisos, bajas por enfermedad, sin los niños en casa. ¿Cómo se conjuga la necesidad permanente de un salario con la necesaria implicación afectiva, lo que algunos llaman el investimiento, no sé si en castellano existe esta palabra, con un niño o una niña? Yo creo que se produce por lo menos una contradicción o, si ustedes prefieren, un riesgo. Por un lado, la función parental, que agradezco que Núria haya introducido el concepto de suplencia cuando hablamos de estas funciones parentales en acogimiento. Pues por un lado, esta función parental conlleva hacer de padre de madre, es decir, la primera competencia que le vamos a exigir es su capacidad de hacerse suyo, de investir a ese niño o niña acogido, investirlo desde lo subjetivo, de forma voluntaria, opcional, de compromiso, ofrecerle la disponibilidad parental que conlleva a su vez una gran dosis de incondicionalidad. Con Pilar muchas veces hablamos de estos términos. Y por otro lado tenemos la función prestadora de servicio como profesional. Además, una prestación de servicio que se realiza en el propio domicilio, donde puede prevalecer la acción sobre la implicación personal, el conocimiento del niño y de sus progenitores y de su expediente sobre la relación con el otro, donde prevalece quizá el ejercicio de los aspectos educativos mucho mejor evaluables sobre la sorpresa del encuentro con el otro y donde puede prevalecer la retribución que se pueda obtener sobre la gratuidad del regalo, del don, del ser cuidado. Gracias. Voy a intentar saltar algunos aspectos. Ya veo a Núria que me va a poner nervioso. Estábamos hace muy pocos días con Vincent Ramon, que es el presidente que ha comentado antes Núria, de una red europea de la que formamos parte, una red europea de promoción del acogimiento familiar, y él, yo le tomé algunas ideas porque hablábamos precisamente de estos temas y pensé que era bueno, la oportunidad de compartirlas con ustedes también. Él decía que el estatus profesional entra en las lógicas de la definición de funciones. En este punto, el año pasado en Cataluña la Administración organizó unos grandes grupos de trabajo y con familias acogedoras, con familias de este tipo de unidad convivencial de acción educativa que estaban en un modelo de contrato como autónomas, por lo tanto recibiendo una remuneración salarial, profesional.
donde había técnicos de la administración, etc. Y no fuimos capaces de establecer ninguna diferencia de funciones entre una familia acogedora ordinaria o una familia acogedora profesional, o de lo que tendríamos que decirle profesional. No fuimos capaces, es decir, siempre llegábamos a la conclusión que lo que necesitaba el niño, al final, tenía referencia, tenía relación con esa disponibilidad afectiva, con esa incondicionalidad, con alguien que apuesta por él y se implica efectivamente, personalmente, con este niño. El estatus salarial, decía Vincent, conlleva por lo menos más paradojas. Yo voy a señalar dos. Donde la continuidad y la permanencia deberían ser una prioridad, se impone el derecho a vacaciones y a descansos. Y hay también la exigencia de tener siempre un niño, como decía antes, para poder no perder ese salario. Además, ¿cómo conjugamos el que una es la persona profesional, cómo entra el resto de la familia, cómo entra el cónyuge, cómo entran los hijos, si hay, cómo entra la familia extensa, que también es familia extensa de los acogedores, también es familia acogedora? Y para terminar con este recuerdo a Vincent, que tanto me enseña cuando hablamos con él, él decía que en estos dilemas, ¿qué hace un niño? ¿Qué puede hacer un niño cuando se encuentra en estas situaciones? Cuando un profesional puede jugar este papel de poner los sentimientos a distancia. Dice, o se rompe internamente y escoge una familia en función de la propuesta afectiva que le estén haciendo la familia acogedora, escoge en secreto una de las dos familias, o bien no tarda demasiado en percibir que quizá lo más cómodo es no apegarse, no establecer ningún vínculo con nadie. Y él habla de los... antes José Antonio ha hecho una referencia al exceso de síndromes, él no lo plantea como un síndrome, pero sí como un conjunto de síntomas que vemos luego en muchos niños. Él habla de los sin pertenencia fija, esos niños que no están, parece que no están aquí ni están allí, que no están bien aquí ni están bien allí. Pero quizá lo que pasa es que estos niños sufren porque no pueden ser de aquí ni de allí, ¿no? Otro, Daniel Kuhn, no sé si ustedes lo conocen, que tiene una mirada muy crítica con el sistema francés de acogimiento, que está básicamente profesionalizado, llegó a la conclusión de que era muy difícil compatibilizar estos dos estatus de acogedor en lo que estamos diciendo de apuesta e implicación absoluta, afectiva con el niño, y el estatus profesional. Él dice que a medida que las cuestiones profesionales, laborales, toman fuerza y vigor, la calidad de la relación y de la disponibilidad parental se diluye. Y viceversa. Cuando un profesional, aunque sea profesional, prima la relación afectiva de implicación y de compromiso con los niños, los aspectos laborales y profesionales dejan de ser importantes. Las vacaciones pues, se hacen con los niños, el salario, si no se recibe, no se recibe. Lo plantea en esta dualidad. Para hablar un poco de lo que es la mesa, que es acogimiento especializado, debo decir que esto hay un error. Yo no soy coordinador de una ICIF, Institución Colaboradora de Integración Familiar de Acogimientos Especiales. No las hay en Cataluña, las hubo, pero no las hay. Mi contexto es un equipo de trabajo de ocho profesionales con 70 familias acogedoras de diversas modalidades y alrededor de unos 80 niños acogidos al año. En acogimiento especializado me sucede que también veo una dualidad. ¿De qué estamos hablando? De la necesidad de recibir atenciones especiales, es decir, concretamos luego habría que ver cuáles son esas necesidades, pero lo que define es que hay unas necesidades especiales que hay que atender de forma específica y especial. O bien estamos hablando de niños y niñas y jóvenes que precisamente por esas características, me ha gustado porque ha salido la palabra características, no siempre son necesidades, precisamente por esas circunstancias o necesidades no tienen acceso al acogimiento ordinario o voluntario, si quieren. En el primer caso nos acercaríamos al concepto que hablábamos antes de profesionalizado.
Es decir, por ejemplo, personal de enfermería que podría atender a niños, pues no sé, que tuvieran un tema de, recuerdo un caso, un niño que necesitaba un tema de válvula intracraneal, que necesitaba algún tratamiento muy específico, o cuidados paliativos, o profesionales del mundo de la psicología o la educación que pudieran atender a adolescentes con alteraciones de conducta, estimulación sensorial, niños más pequeños, etcétera, ¿no? Creo que la definición que ASEAF tiene colgada se parece bastante a esta acepción, en cuanto dice que el especializado es aquel destinado a ofrecer un ambiente familiar a menores que presentan necesidades especiales o ciertas peculiaridades que requieren una atención más especializada. Pero en el segundo caso, cuando hablamos de que como estos niños no llegan al acogimiento, vamos a llamarles especializados para que alguien pueda acogerlos, se trataría entonces de encontrar familias especialmente sensibilizadas, motivadas y predispuestas. Me ha gustado porque José Manuel, cuando ha hablado de las dificultades de los acogedores, de ser acogedor, ha hablado de la implicación emocional y de la disponibilidad. Creo que estamos en la misma línea. Por lo tanto, personas, familias especialmente sensibilizadas y predispuestas a hacerse cargo de niños y niñas con poco acceso al acogimiento ordinario. Yo creo que Cantabria tiene por ahí colgada una definición que es bastante coherente con esto, ¿no? Surge, el especializado, de la necesidad de encontrar familias acogedoras que acepten atender a niños y niñas con características especiales, etcétera. Ofrece un cuidado familiar a niños, niñas, adolescentes que anteriormente tenían dificultades para ser acogidos. Yo creo que vale la pena. Yo no sé si les acompaño en este proceso del caos al orden, creo que no, pero vale la pena, ¿no?, hacer un esfuerzo para ver de qué exactamente estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. Yo a estos últimos acogimientos especiales es lo que les llamo, acogimientos especiales, no tanto por las necesidades especiales de los niños, sino porque lo que requieren es esa especial dedicación, predisposición y disponibilidad de esas familias. Ya estoy. Bueno, voy a saltarme un montón de cosas que quería comentar como propuestas y desde mi experiencia como lo veía, pero parece que no tenemos tiempo. Solo me gustaría cerrar, si tengo 30 segundos, cerrarlo con dos consideraciones finales. Una es que si algunas de estas necesidades tienen que ver, como hemos visto y como sabemos, algunas de estas necesidades, con patologías del vínculo, con trastornos del vínculo, con lo relacional, por las largas exposiciones a situaciones traumáticas, mi pregunta es ¿cómo lo estamos permitiendo? Desde mi punto de vista, nuestro sistema en general habla de una biologización, de un interés, de un esfuerzo por bueno, yo hablaría de una falsa biologización, porque si atender adecuadamente a la familia de origen es ponerle recursos y ponerle atención y trabajar, como decíamos hace un momento, decían ustedes, en la prevención y la preservación del núcleo familiar, como eso no lo estamos haciendo, yo creo que nadie se puede atrever a hablar del respeto por lo biológico. Pero yo creo que además esta falsa biologización de nuestro sistema incluye un componente algo sádico. Es decir, a muchos papás y mamás, a muchos padres y madres les estamos exigiendo unos niveles de cambio y de mejora que para muchos de ellos va a ser imposible alcanzarlos, cosa que me parece muy cruel durante un tiempo prolongado. Pero es cruel además con los niños que van a sufrir las consecuencias de no tomar las decisiones cuando había que haberlas tomado y que van a estar expuestos también a situaciones traumáticas, tanto en casa, si todavía están, como en algunos centros que deberían pasar por una cierta revisión. Y la segunda, o sea, tenemos por lo tanto mucho trabajo por hacer. Y la segunda consideración, y con esto sí que acabaría, Nuria, perdóname, es que si finalmente afirmamos que los niños y niñas con todas estas necesidades que hemos hablado solo pueden ser atendidos por cuidadores especializados, yo creo que esta especialización debe ser enfocada únicamente a las funciones parentales y a nada más, porque otra cosa significaría
inhabilitar a muchos padres y madres que podamos tener hijos con esas mismas o similares necesidades en casa. Muchas gracias.